Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 9 de la mañana con 9 minutos, estamos de regreso y ya está con nosotros don Alberto Mayol para cumplir la tradición republicana de esta radio. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien. Alberto Mayol, ¿cómo Pati, va todo? ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo va este periodo de pandemia? Estar exiliado en el encierro es curioso, pero es interesante. Mira, Ya, un ejercicio que hicimos esta semana, que en la búsqueda de algo que hacer en el fondo en la casa, ¿ya? a mi señora se le ocurrió la interesante idea de ordenar toda la biblioteca y además anotar todos los libros en un Excel. No te puedo creer. O sea, tiene por lo menos hasta septiembre. Pero va a seguir esto, así que no te preocupes. Tenemos la casa dada vuelta y los niños destruyendo rumas de libros que estaban clasificados y cosas así. Un infierno. Claro. Ya. Me imaginaba ese pequeño detalle. Los niños y los libros amontonados así por los niños y las clasificaciones materiales no se llevan bien. No. Muy bien, entonces asumimos que... Y dale un lápiz. Y dale un lápiz y vas a ver lo que es la locura. Muy bien, asumimos que Alberto Mayol está en el patio entonces haciendo este reporte. Estoy en el patio, exactamente aquí, así que la temperatura ¿Dormiste es muy ahí? importante para mí en este momento. Pero no dormiste en el patio. No. Ya. Solo por aclarar el punto, nada más. No. Oye, tenías tú por ahí una mirada sobre lo que está pasando en el país con más contagios y con más fallecidos del mundo en este momento por coronavirus. Que claro que es Estados Unidos. A ver, yo creo que el coronavirus produjo un efecto que para efectos de la campaña en Estados Unidos está en campaña. Claro. Es bien distinto, por ejemplo, uno ve el caso de otros países donde quienes han cometido el error inicial político de minimizar el asunto, después tienen derecho a pedir perdón y a cambiar de eje, porque en el fondo no tienen elecciones inmediatamente. Donald Trump no puede salir a decir me equivoqué. Boris Johnson de alguna manera lo hizo, pero Donald Trump ni lo haría, porque no es lo de él. Pero supongamos que fuera una persona más prudente y ponderada, tampoco lo haría, porque es candidato. Un candidato pidiendo perdón es una catástrofe. Entonces, salvo que sea un perdón de algo que no tuvo la culpa realmente, digamos, ¿no? Esos perdones así tipo sacerdotales, tipo Patricio Elwin, qué sé yo. Pero en este caso él, ¿qué es lo que hace? Va y sale y dice, bueno, aquí la culpa la tiene la OMS. ¿Ya? La OMS lo cual prueba, permíteme la interrupción, que este weón siempre ya pensó en alguien a quien echarle la culpa. Porque si hay algo que no es cierto, es eso, digamos. Claro, pero lo interesante es que Donald Trump tiene una característica que es muy valiosa en términos políticos, que es la capacidad de establecer la agenda. O sea, cuando él dice algo, incluso antes de ser presidente, los medios inmediatamente inventaban la pregunta. O sea, ¿será acaso que la OMS tiene alguna responsabilidad en todo esto? Debate. Y en los debates de esas cosas siempre el mundo se divide más o menos, mitad y mitad. Claro. Cuando tú planteas el debate, en general se empieza a producir la bifurcación, a menos que el debate venga con una carga demasiado intensa para un lado, pero entonces él logra ir haciendo esos juegos. En este caso da la impresión de que ese juego no ha tenido mucho sentido, porque se encontró al frente con un candidato como Biden que logró articular al Partido Demócrata, cosa que es muy difícil en el mundo hoy día, no digo en Estados Unidos, en el Partido Demócrata, digo cualquier partido del mundo hoy día que esté articulado es una especie de milagro. Entonces, de hecho el Partido Republicano nunca ha estado articulado respecto a... o sea, tenemos el gobierno de Estados Unidos donde la CIA está 30, 40 o 50% en contra de su propio presidente. O sea, el nivel de desarticulación político que existe hoy día en Occidente en particular es muy grande, y eso explica también la falta de eficacia política muchas veces. Pero bueno, dicho esto, en el Partido Demócrata ocurrió que Sanders aparece
relacionándose de modo bastante adecuado con Biden y sin la espantosa polémica que tuvo con Hillary Clinton, para poder apoyarla, que en el fondo era sin apoyarla. Y Obama sale de su enclaustramiento mediático esta semana y sale con un discurso muy bien armado donde critica fuertemente a Trump, pero sin que esa fortaleza signifique que el líder es él, porque además le entrega a Biden lo siguiente. Él dice que cuando Biden fue vicepresidente de él, fue un líder muy importante para enfrentar las pandemias que hubo por entonces, que fue la H1N1 mundial y el ébola, fundamentalmente en África. Entonces dice, bueno, esta persona viene con antecedentes muy buenos respecto a una situación como esta. Por tanto, se produce un escenario medio inédito que tiene que ver con la posibilidad real, da la impresión a estas alturas, y tal como el Partido Republicano y la candidatura de Trump está demostrándolo, además que empiezan a dar un poquito de vuelta en círculo, da la impresión de que sí les está pegando y de que podría ser que nos encontremos con una sorpresa, porque sería una sorpresa, de que Trump no logre la reelección, dado que hasta hace un par de meses atrás parecía que, independiente o gracias a todas las tonterías que hacía, tenía unas posibilidades enormes de salir reelecto. Y nos vamos a encontrar quizás con un escenario donde el coronavirus puede establecer su primera gran víctima política a nivel de las grandes potencias, que podría ser Donald Trump. Yo creo, en el escenario actual, yo creo que no gana. Con el desastre que ha sido su manejo de la pandemia, y pese a que Nueva York no es precisamente una ciudad republicana, pero creo que con el desastre, con las excusas y con las peleas que ha hecho alrededor de la pandemia, no gana la reelección. Sí, da la impresión de que lo que pasa es que él había logrado algo que es muy importante dentro de Estados Unidos. No olvidemos que Estados Unidos es un país cuyo Estado tiene un desarrollo hipertrófico en los temas de seguridad. Sí. Y tiene un desarrollo atrófico en otras áreas, por ejemplo en salud. O sea, por decir un ejemplo, la esperanza de vida de Estados Unidos es bastante parecida a la de Chile, y Chile es un país todavía hoy evidentemente mucho más pobre formalmente que Estados Unidos. Por tanto, y eso ha sido siempre así, o sea, no es que esto ocurrió en el último tiempo y que Estados Unidos retrocedió y Chile avanzó, no, eso viene ocurriendo hace mucho tiempo, donde Estados Unidos está muy desanclado de los indicadores de salud de los países desarrollados. Los países europeos superan con creces en ese tipo de cosas, y eso es una señal de, en general, un Estado que tiene ciertas áreas en las cuales está bastante más desarticulado. Recordemos que Obama quiso además generar un sistema de salud un poco más sofisticado, no pudo, no se lo permitieron políticamente. Claro. Avanzó un poco, pero no pudo hacer finalmente el proyecto completo. Y ese tipo de señales revelan que el foco político de Estados Unidos, con lo que se gana en las elecciones, lo que importa finalmente, son variables simples que tienen que ver con las condiciones para salvarse por sí solo, o sea, las condiciones para conseguir empleo, para emprender. Es una sociedad en ese sentido que está centrada en aquello, ¿sí? Claro, es que recordándolo, o sea, por lo que tú estabas diciendo, cuál fue su actuar al inicio, cuando decía que había que preocuparse más de la influenza que de esto del coronavirus, que era algo mucho menor, que no nos íbamos a dar ni cuenta cómo iba a desaparecer. El punto es que no ha sido hábil ni para manejar el tema de la enfermedad, convirtiéndose Estados Unidos, como decíamos, en el país con más contagios, con más muertos, pero tampoco en el tema económico, que era su otro fuerte. Hemos estado también acá comentando cifras desde los desempleados, las proyecciones que se están haciendo para la economía estadounidense, la cantidad de personas que han ido a cobrar sus seguros precisamente porque la economía tampoco la está manejando bien, y hoy día entiendo que va a dar a conocer algunas medidas para que se reabra la actividad económica en las zonas donde están cerrados, donde no está funcionando. Claro, porque su desesperación, o sea, él se convirtió en un líder en términos internos en Estados Unidos monovariable.
donde hay un elemento discursivo que funciona desde el punto de vista de esta recuperación del Estados Unidos más conservador y tradicional, histórico, el sueño americano y todas esas cosas. Pero desde el punto de vista de la política pública, él logró una cosa importante, que es convertir todas las variables en una sola, que era empleo. Y por tanto, en un escenario como este, donde el empleo indudablemente se está viendo afectado en todo el mundo, estamos hablando de situaciones dramáticas en Europa ya acreditadas, España va a razón de 1 millón de desempleados perdidos por mes, más o menos. Entonces, evidentemente, en ese escenario, él no va a poder garantizar nada de aquello. Ahora, las elecciones en Estados Unidos son uno de los grandes misterios filosóficos bizantinos. O sea, estamos hablando de que un par de estados en la práctica son los que definen todo la elección, porque tienen más colegios electorales, porque lo que importa es la obtención de un triunfo en cada colegio electoral que tenga, y sobre todo los que tienen más valor, que están en ciertos estados específicos. Y ese es todo el truco. Por eso no es raro que presidentes ganen las elecciones con menos votos que han perdido. Eso no es raro. Y por tanto también eso es parte de las estrategias existentes. Ahora recordemos que en todo caso también en la situación actual da la impresión de que también hay presiones internacionales, y eso normalmente importa desde el punto de vista político, para generar un clima que no le favorezca mucho a Donald Trump. Y en ese sentido, sí, pero lo divertido, Alberto, también es como él en esta desesperación empieza a buscar a quién echarle la culpa, a la Organización Mundial de la Salud, a que ellos son los responsables de lo que está pasando, les va a quitar ahí parte de los ingresos. Pero estaba leyendo ahora en la Vanguardia que también está ahora avivando esta teoría de que el coronavirus salió de un laboratorio chino. Su guerra con China, etcétera. Estaba viendo la teoría de Fox News. Esta es la teoría: que salió de forma accidental el virus de un laboratorio chino cuando uno de sus trabajadores se infectó de un murciélago, salió de trabajar y ahí fue directo al mercado en la ciudad de Wuhan. Y eso es lo que habría generado todo esto. Y en una conferencia le preguntaron a Trump y él dijo: cada vez estamos escuchando más esa historia. O sea, afirmando aquello. Claro, porque en el fondo quiere intentar endilgar responsabilidades donde pueda. O sea, si alguien cometió un error en alguna parte de un laboratorio en el mundo que generó todo esto, bueno, eso sirve. Eso lo absuelve a él de su ineptitud. Claro. Ahora, en todo caso, es gracioso, porque de hecho la mayor parte, o sea, todavía en realidad el tema de si el virus viene de los murciélagos en términos científicos no está claro. De hecho, los últimos informes que hay en revistas especializadas indican que no vendría de murciélago. Entonces, que es muy raro, porque los coronavirus normalmente vienen de ahí, pero bueno, entonces esto todavía no se sabe nada, y realmente, claro, está empezando a jugar con las hipótesis conspirativas, porque es algo, o sea, es algo donde afirmarse, y eso puede reconducir las cosas. Cuando uno, siendo presidente de la República, de la principal potencia del mundo, tiene que empezar a jugar, digamos, el juego de Salfate, en el fondo, es porque está en problemas. O sea, las cosas no están bien. Para nada. Sí. Pero bueno. ¿Coincidís en que la pierde la reelección? Mira, yo números de las elecciones no he visto. No he visto si hay mediciones, eso no lo he revisado. Pero desde el punto de vista, uno siempre tiene que considerar que un candidato no sobrevive todo el tiempo a estar en un eje que no le conviene. Tú no puedes ganar una elección por todos los atributos que tengas y por todas las condiciones que tengas, si la discusión se da en un área temática que no te conviene. O sea, no hay manera de que, por decirlo así, en la última elección en Chile, si toda la discusión estaba centrada en los catastróficos resultados del gobierno venezolano, ¿ya?
por más que los candidatos de centro-izquierda, izquierda, qué sé yo, dijeran que no estaban con Maduro, que no tenían nada que ver con ellos y qué sé yo, por más que lo único que pueden hacer es defenderse, y defendiéndote no ganas una elección. Las elecciones se ganan yendo al frente. Tú puedes estar un rato defendiéndote, pero tienes que tener en algún momento el golpe durísimo que cambia la historia, y no se ve por dónde. Se ve un repertorio gastado, se ve inusualmente aproblemado a Donald Trump, y da la impresión de que en esta ocasión, con un escenario que parecía imposible de que ocurra. Sí, de hecho hubo una señal de alarma en una escaramuza entre fuerzas navales de Irán y de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, que es típico lo que tú dices, este escenario de distraer la atención o contraatacar con algo que no fructificó. Alberto Mayol, muchísimas gracias, compadre, un verdadero placer como siempre. Muchas gracias, nos vemos, que esté muy bien. Gracias, Alberto. Gracias. Bien. Suena la alarma de opinión. Sigues en el Sonar Informativo, en el 105.3 FM.